Muy buenos días, jóvenes. Este video contiene la segunda parte de sistema de sección o masa activa, elementos portantes horizontales, losas y vigas. En detalle se examinarán las vigas de este sistema de sección o masa activa. La clase es de sistema estructural 1 del primer periodo 2020. En esta primera diapositiva examinamos las vigas. Las estructuras de cualquier planta y cubierta están compuestas de elementos lineales y planos, como vigas y losas, diseñados para transferir la carga transversales a lo largo del espacio hasta los soportes verticales. Aquí en la parte inferior miramos un esquema bien claro de una viga diseñada por su perfil frontal. La viga está solicitada una carga representada de las flechas superiores, toda de igual intensidad y de igual sentido, que representa una carga uniformemente distribuida, y después transfiere con la flecha curva blanca a los soportes verticales esta carga. Se puede observar en los dos soportes laterales donde está descargando las vigas, son representadas las dos reacciones con sentido opuesto que equilibrarán esta carga superiores que está soportando la grande viga por la condición de equilibrio. La luz es la distancia de una estructura entre los dos soportes, y aquí la miran con la línea intermedia en la parte inferior del perfil de la viga representada. En la parte baja de la diapositiva podemos observar 5 ejemplos de realización de viga por su material. La primera, al lado izquierdo, es una viga de madera sólida. La segunda son vigas por perfil de acero. La tercera son vigas realizadas con madera laminada. La cuarta es una viga de concreto armado prefabricado. Y la quinta es una viga de acero aliguerada, es una reticulada de canto constante. Estructuras de sección activa o masa activa son sistemas estructurales de elementos lineales rígidos y sólidos, incluyendo su forma compacta de viga, en lo que la transmisión de cargas se efectúa por movilización de fuerzas seccionales. Los componentes de la estructura están sometidos en primer lugar a flexión, es decir, a esfuerzos internos de compresión, tensión y cortante. Estructura en estado de flexión. Las características estructurales más típicas son el perfil de la sección y la continuidad de la masa. En el esquema inferior, en el isométrico, se puede ver un sistema de estructuras de vigas.
claramente está descargando sobre columna, que son indicadas con número 6 y con número 13 la cimentación. Este esquema está bien definido y analizzato nella diapositiva che sigue. Examiniamo más en detalle un sistema de vigas según l'isometrico rappresentato nella parte superiore. Los componentes del sistema sono indicati con numero e lo reconocen nel dibujo. Por il numero 1 è la viga continua. 2 y 3 son vigas de borde, ubicada por los dos lados del sistema. Col numero 4 il voladizo. Il numero 5 indica la viga principal o la viga maestra, que soporta la otra viga secundaria. Con el número 6 se indica la columna, que está soportando la viga maestra o la viga principal, y con el número 13 las cimentaciones en el suelo de cada columna. En el esquema inferior, o mejor, en la fotografía de la parte inferior, se puede reconocer un sistema estructural de masa activa de vigas y columna en su etapa de construcción. Se reconoce que el elemento utilizado en este caso es una viga de acero con su perfil reconocible y las uniones en la parte a la izquierda de la fotografía son realizadas con pernos y tuercas. En esta diapositiva se clasifican los sistemas de viga según 4 grupos, 4 familias. Podemos llamarla así. Nel primer grupo son representadas las vigas de un vano, ¿no? Son lineares, elemento rígido de masa activa, que se repiten linealmente a una distancia predefinida iguales y que descargan sobre los soportes verticales extremos. Claramente la línea de la viga puede ser horizontal, puede ser inclinada o puede cambiar su geometría como en el tercer caso. En el segundo ejemplo, en el segundo grupo son las vigas continuas. La diferencia desde el primero que las vigas tiene un soporte intermedio, seguramente para necesidad de un espacio más grande. Y lo mismo, el perfil de la viga puede ser horizontales o puede ser inclinado como en el segundo caso o puede modificarse según una geometría articulada como en el tercero. Al tercer grupo pertenecen las vigas articuladas. Como están viendo en el ejemplo, hay una conexiones intermedias de vigas en el sistema representados. Entonces hay articulaciones. Las vigas no son continuas. En el último, que el cuarto grupo, son vigas de involadizos. Son evidentes los 3 esquemas. En particular, l'ultimo, que representa voladizo por los dos lados opuestos de la viga, el soporte al centro. Puede reconocer el perfil de una viga sujeta a una carga verticales uniformemente distribuida sobre 2 soportes verticales ubicados a los extremos de la viga.
el momento de flexión es el originado por la carga externa que tiende a rotar o deformar una estructura. En este caso miran como la acción externa causa un momento de flexión y ha deformado la geometría del perfil de la viga dibujada. El momento resistente es el momento interno igual y opuesto al momento de flexión. Este momento es generado por un par de fuerzas que mantiene el equilibrio de la sección considerada. Entonces el esquema representado puede ver como una consecuencia de secciones entre la sección considerada. Se realiza, en cada sección considerada, se realiza este equilibrio entre el momento de flexión causado da la acción externa e il momento resistente dato da una par de fuerza que mantiene el equilibrio. Y esto es representado con las dos flechas de momento. Curva. La línea neutra es imaginaria. Recorre los centros geométricos de cada sección transversal de una viga o de cualquier otro elemento estructural sometido a flexión, en la cual no se produce ningún esfuerzo de flexión. Aquí la miran representada en el segundo esquema más abajo. Siempre la misma viga con sus deformaciones y la línea neutra que está en el centro, que por cada sección de la viga se reconoce y no produce ningún esfuerzo. La flecha es la distancia perpendicular que se desplaza un elemento horizontal respecto a su posición inicial, bajo la acción de una carga transversal. Está representada en el recuadro rojo en alto, en el círculo rojo. Es exactamente la deformación en vertical de la viga solicitada a la acción externa transversal. Esta distancia aumenta con la carga y con la luz. Es menor cuando la sección o el material son más rígidos. En el esquema inferior miran invece un isométrico y una sección de la viga en 3 dimensiones y cómo se comporta en función de la acción externa de la carga transversal a su perfil, a su línea neutra. La flexión es una combinación entonces de esfuerzo, como se mira bien en el isométrico, de compresión y de tensión en cada sección de la viga o de un elemento estructural para resistir la fuerza transversal y que alcanza su máximo valor en la superficie más alejada del eje. Entonces observan en la parte del centro del isométrico, que corresponde a la línea neutra, no hay ninguna flecha representada. Entonces no hay ningún esfuerzo. El esfuerzo va subiendo linealmente y llegará a los valores máximos exactamente a los bordes superiores e inferiores de las secciones de la viga diseñada en isométrico. El esfuerzo de compresión será máximo en el borde superior. El esfuerzo de tensión será máximo en el borde inferior de la sección. Las tensiones cortantes verticales se producen a lo largo de la sección transversal en respuesta al esfuerzo cortante, que alcanza su máximo en la línea neutra y disminuye de forma no lineal hacia la cara exterior.
La tensión cortante en la sección transversal de una viga o otro elemento estructural sometido a flexión es igual a la suma de los esfuerzos cortantes en un lado de la sección. Y en estos esquemas son representados con estos cuadritos los elementos que pueden componer el perfil de una viga sujeta a una acción de carga transversales, verticales, y que suben una deformación. Cada cuadrito moviéndose entre las dos caras en 3 dimensiones serán como cubitos, entonces las dos caras adyacentes en consecuencia de la acción externa tendrán este esfuerzo que es la cortante y actuarán con estas dos flechas, tendrán a deslizarse una contra la otra. Esta es la cortante, por esto lo representamos en esta forma. Nel isométrico sobrepuesto pueden ver la sección transversal de la viga y sobre esta superficie de la sección la distribución de la flecha, que son las flechas de cortante. La cortante tendrá un andamento diferente, no será lineal. La suma de todo el esfuerzo cortante dará la tensión, obviamente. Pero este esfuerzo será más grande en correspondencia de la eje neutral y tendrá a azzerarse llegando a la parte más externa o superiores e inferiores de la superficie de la sección. Las tensiones cortantes se desarrollan a lo largo de los planos horizontales de una viga sometida siempre a carga transversal. Entonces esta es la cortante por el otro lado, imaginando en estos esquemas inferiores con sus deformaciones una viga laminada compuesta de varias láminas. Entonces entre cada lámina las dos caras contacto se realizará un esfuerzo cortante. La tensión cortante, cuando la viga es sometida a cargas transversales, desarrollada por esta longitud, entonces una cortante horizontal, serán iguales en cada punto a la tensión cortante vertical existente en el mismo. Las vigas con mayores luces y cargas puntuales o concentradas en el centro de su vano están sujetas a mayor momento de flexión y mayor flecha. Entonces en el esquema arriba al lado izquierdo miran un perfil de una viga sujeta a una carga puntual o concentrada, entonces una flecha vertical exactamente en el centro. Y mírate también en gris la deformación de la geometría de la viga. En la flecha más grande es la luz, más grande será la flecha y los momentos de flexiones. En las vigas de menor luz y con carga puntual próxima al apoyo, como en este caso, donde miran el esquema a la izquierda, la flecha que representa vertical, que representa la carga, está bien próxima al apoyo laterales. Entonces los esfuerzos cortantes en este caso son más significativos que los de flexión. Resulta importante que la sección tenga una anchura suficiente para soportarlo. Las vigas de madera son muy vulnerables a la ruptura por cortantes. Las vigas de acero resultan más resistentes a los esfuerzos cortantes, mientras que las de concreto pueden armarse para soportar grandes esfuerzos de cortantes.
la eficiencia de una viga puede aumentarse concentrando la mayor parte del material en lo extremo de la sección, lo más lejos posible de la línea neutra, ahí donde se producen las mayores tensiones debidas a la flexión. Entonces en esto dibujo al lado izquierdo, en la parte inferior, miran dos secciones de vigas. La primera será una viga sólida, la segunda una viga de acero. Para entender la geometría de esta sección. Entonces, como pueden observar, estamos aplicando el concepto apenas descrito. El material se reduce en la parte central, en proximidad de la eje neutra. Por esto, el perfil de una viga de acero es casi siempre una T invertida, una T invertida, una doble T, y la parte superiores e inferiores de esta doble T es donde hay más materiales. Esta parte se llaman alas y la parte vertical intermedia se llama alma. Esto deriva para la mayor resistencia que se puede realizar gracias a esta geometría cuando la viga será solicitada a tensiones externas, transversales, verticales. Entonces, para resistir mayormente a la flexión. Uno de los objetivos principales en el cálculo de una estructura de vigas y losa es minimizar la flexión y la flecha. Entonces, para conseguir realizar este objetivo, para lograrlo, aquí hay dos ejemplos que vamos a describir. El primero es con voladizo. Entonces, los voladizos reducen el momento flector positivo en el centro del vano y provocan un momento negativo sobre el apoyo. Y aquí mirate el esquema, una viga con voladizo, los dos apoyos verticales con lo triangulito negro y la carga aplicada que es uniformemente distribuida por varias flechas de igual intensidad y dirección. La segunda posibilidad para lograr este objetivo, que sería minimizar la flecha y la flexión, es realizar viga continua. La viga continua se extiende más allá de dos soportes, tiene mayor rigidez y menores momentos que una serie de vigas que serían separadas, simples y con luces y cargas similares. Entonces, en vez de realizar una secuencia de vigas separadas, una viga continua permite de minimizar flexión y flecha. Aquí miran el esquema de una viga continua, los apoyos verticales y la carga uniformemente distribuida en la parte superior. En la foto inferior mirano un ejemplo de voladizo realizado con viga de madera sólida y la viga principal que la soporta es una viga de acero con esto reconocible perfil a doble T o H que habíamos descrito en la diapositiva anterior. En esta diapositiva hay dos fotografías muy significativas y muy interesantes para comprender el funcionamiento estructural del voladizo y sus aplicaciones. En la primera foto, en la construcción de un puente, exactamente el concepto, el principio del voladizo se utiliza en la etapa constructiva para llegar a cerrar el puente sobre espacios naturales donde no es posible edificar estructuras provisionales, como río, o por otras condiciones.
Nella foto inferiore al lato derecho se mira una estructura de una grande cubierta, un sistema estructural de masa activa, obviamente con vigas, son de madera, esas son madera laminadas y que realizan un gran voladizo. Entonces están colaborando con este principio a realizar un sistema estructural y a permitirle la viga que continúa después del apoyo de las columnas a reducir realmente la flecha y la flexión. Examiniamo ora algún otro concepto en esta diapositiva, principalmente el canto. El canto de la viga es una variable importante para reducir las tensiones debidas a la flexión y limitar la flecha. Aquí en este esquema, al lado izquierdo, se miran en negrita, en negro, las secciones transversales de las tres vigas dibujadas en isométrico. Hay una forma más cuadrada, hay un rectángulo y un otro rectángulo más esbelto. Los momentos flectores en las vigas aumentan con el cuadrado de la luz, mientras que las flechas crecen en mayor proporción, con la tercera potencia de la luz. Dividir la luz a la mitad o duplicar la anchura de una viga reduce las tensiones debidas a la flexión a la mitad. Pero duplicar el canto divide la tensión por 4. Se puede producir un pandeo lateral en el tercer caso debido a esta sección transversal de la viga muy esbelta. Este pandeo lateral, debido a una tensión de compresión que actúan sobre la sección esbelta, insuficientemente rígida por las direcciones laterales a la viga. Aumentar la anchura de la viga, en el caso del perfil metálico, como vi había descrito en la parte central que se llama alma, incrementa la resistencia de la misma frente al pandeo lateral. Entonces esto es muy interesante, el esquema al lado izquierdo, para demostrarle cómo es cierto, hay que aumentar el canto para mejorar y reducir la flecha y la flexión. Pero hay que estar atento al efecto del pandeo laterales que pueden causarse por acciones laterales al perfil de la viga, como se mira en el dibujo inferior. Aquí examinamos otra vez la viga de acero y los tres perfiles principalmente utilizados que habíamos inicialmente denominado para una comprensión como una doble T, ¿no? Los perfiles, en el primo caso, se llamano IPE, sono de alma ancha, más eficiente desde un punto de vista estructural. Han sustituido en gran medida los perfiles que se utilizaban anteriormente, que se llamaban IPN o perfiles clásicos. Las vigas también pueden ser de sección tubular o en U con secciones compuestas también. Las uniones suelen recurrir a elementos de conexiones como ángulos, perfil en T o platina de acero. En la actualidad aún hay conexiones roblonadas, pero las más habituales son las atornilladas o soldadas, como vimos en la fotografía de la primera diapositiva. Algún tipo de unión realizado con pernos y tuercas. El rango habitual de luces varía para viga de acero, va de 6 a 12 metros. Para luces de más de 10 metros, la vigueta de alma abierta, como reticulada, también puede constituir una alternativa económica por su peso reducido.
Una regla práctica para estimar el canto de una viga puede ser viga secundaria de acero, una luz entre 20. Y una viga principal de acero, una luz entre 15. La anchura de la viga entre la tercera parte y la mitad del canto. El objetivo general consiste en utilizar el perfil de acero más ligero, que cumpla los requisitos de resistencia, flexión y cortante, dentro de los límites tolerables de tensión y de flecha según lo uso previsto. Entonces, al lado izquierdo son los tres perfiles principalmente utilizados como por viga de acero, que son el perfil AIPE con alma ancha, el perfil en U y los tubos. Examiniamo ora un otro ejemplo de vigas de acero, que son la vigueta de alma abierta, que son como aligueradas. La vigueta de alma abierta son elementos ligueros de acero fabricado en taller con un alma en forma de cercha, son como reticuladas, proporcionan una alternativa económica a los perfiles de acero en el caso de cargas distribuidas, más ligeras o moderadas, especialmente en luces superior a 10 metros. Si se calculan adecuadamente, pueden admitir cargas concentradas sobre los nudos de las viguetas. Las almas abiertas permiten el paso de instalaciones. Entonces aquí mírate al centro la sección transversal de una vigueta de alma abierta, realizzata con varios elementos que son sicuramente ángulo e platino. Un ejemplo son viguetas de la serie K, que tienen alma consistente en una sola barra plegada en zigzag, que une los cordones superiores e inferiores, que en este caso son realizados con doble ángulo. El canto de una vigueta de serie K está incluido entre 20 y 75 centímetros. También existen serie LH, DLH para luces grandes, muy grandes. Pueden soportar mayores cargas y cubrir luces mayores. Los cantos de la vigueta de la serie LH pueden variar entre 45 y 120 centímetros. Los cantos de la vigueta de la serie DLH pueden variar de 130 a 180 centímetros. Los rangos de luces para vigueta de alma abierta varían de un mínimo de 3.5 a un máximo de 18 metros. Y una regla práctica para estimar el canto de una vigueta de alma abierta puede ser dividir la luz entre 24. Aquí podemos observar los dibujos de los perfiles de este tipo de viga, que son la serie K y la serie LH y DLH. Serie K son armaduras simplemente apoyadas y de cuerdas paralelas que soportan carga uniformes de cubierta o entrepiso. Se distingue por un rango de peralte, que sería el canto, en este caso está en pulgadas, da 8 a 30 pulgadas, y un claro máximo de 18.28 metros. La máxima carga uniforme es de 818 kilos por metro. Aquí mirate el dibujo en perfil, los cordones superiores e inferiores e la barra a zigzag che creano il disegno caratteristico e danno la resistencia a esta vigueta. Nell'altro caso miriamo la serie LH,
que significa Langspan Steel Joist, y la serie DLH, que son la Deep Langspan Steel Joist. Son armaduras simplemente apoyadas con carga uniforme que pueden o no tener cuerdas paralelas. La serie LH tiene un canto, un peralte da 8 pulgadas hasta 48 y un claro máximo hasta 26 metros. Puede soportar carga de entrepiso y cubierta, en tanto que la serie DLH, que tiene un peralte más grande, en pulgadas da 52 a 72 y un claro hasta 43 metros, puede soportar solo carga de cubierta. Aquí mírate la geometría, los diseños de las barras, cómo se componen para garantizar esta resistencia y soportar esta carga de bastantes relevante, pero nell'ultimo caso solamente nella condizione di cubierta. En esta diapositiva es bien interesante analizar la característica de este material del acero cuando se utiliza en la construcción o se utiliza para vigas en un sistema estructural de sección o más activo. El acero es un material incombustible. La aplicación de materiales resistentes al fuego puede aumentar la durabilidad en incendio, incluso de los materiales no combustibles. El acero puede perder parte de su resistencia por exposición al fuego si no está adecuadamente protegidos. Entonces aquí abajo hay una tabla del Código de Construcción Internacional, la IBC, International Building Code, donde se clasifican los sistemas constructivos por tipo. Entonces el tipo 1, 2 y 3 son la categoría, según las normas internacionales, de protección al fuego. Tipo 1, protegido frente al fuego. Tipo 1, tipo 2 también, protegido frente al fuego. El tipo 3 es parcialmente protegido. La madera va en el 4, el tipo 5 es sin protecciones. Entonces, en el caso del tipo 1, el tipo 2, que son estructura de gran dimensiones, es necesario la protección frente al fuego. Por esta razón, el esquema, el dibujo en la parte superior, miran una viga de acero con su sección a forma sección IP, la sección clásica que habíamos descrito al inicio como una doble T, pero está totalmente revestida con un color gris, con un otro material que le da la protección al fuego, para no perder parte de su resistencia en el caso de incendio, dado que el acero tiene esta limitante, esta debilidad de perder su característica, su resistencia, se sujeto a la acción del fuego. Entonces la viga de acero protegida por una camisa de hormigón ligero aumenta su resistencia al fuego da 1 a 4 horas. Se la viga de acero es protegida por un revestimiento de pasta, de perlita o vermiculita, el tiempo de resistencia puede aumentar, va mínimo de 3 a un máximo de 4 horas. Entonces, solitamente esto es el material que más se utiliza en grandes estructuras realizadas con vigas de acero para garantizar el tipo o la tipología 1 2. Entonces, asegurar que este elemento constructivo importante, vital, tenga una resistencia por lo menos de 3 horas en caso de incendio. Las vigas de acero entonces pueden soportar losas de acero
y también puede soportar losa prefabricada de hormigón. Como se mira en esto isométrico, hay dos ejemplos en el isométrico al lado izquierdo que representan aplicaciones diferentes del sistema estructurales, donde las vigas principales en los dos casos son con perfiles IP y descargan sobre dos columnas verticales de acero. En el caso 1 se utilizan viguetas de alma abierta, aligerada. En el caso 2 son utilizadas siempre vigas de acero con sección IP o perfil IP, pero de un canto menores, ubicada sobre la ala de las vigas principales o viga primaria. Las vigas pueden estar apoyadas en otra viga, en soportes o en muros de carga. El entramado de vigas normalmente forma parte integral del entramado global de la estructura. Pueden utilizarse viguetas ligeradas o de alma abierta próximas entre sí y apoyarse sobre viga o muro de carga. Las láminas de acero o los tableros de madera requieren luces relativamente reducidas. Entonces siempre en el esquema 1 y en el esquema 2, dibujado en isométrico, estamos viendo las colocaciones de las losas que pueden ser de acero con láminas, claramente después siempre integrada con el concreto, o prefabricadas, como los tableros que se miran con la flecha gris. Estos tableros pueden ser también de madera, pero en este caso, como estamos mencionando, la luz tiene que ser reducida. Y la luz del tablero es exactamente la que indica esta doble flecha en gris en los dos esquemas. Nel isométrico de la parte inferior al lado izquierdo es representado un sistema estructural de vigas. En este caso son de alma abierta, tanto la viga principal como la viga secundaria que están surmontando sobre el cordón superiores y definen el espacio horizontal para después cubrirse con otros elementos de masa activa, que serán losa de acero o losa prefabricada. El rango de luces más económica para las vigas maestras se son realizadas en acero con este perfil que habían visto que perfil IP es variable, es incluido entre un 6 y un 12 metros máximo. El rango de luces económicas para vigas secundarias o viguetas realizadas siempre en acero con este tipo de perfil puede variar de 7 a un máximo de 20 metros. Tanto la viga primaria como las secundarias pueden consistir en perfiles normalizados de acero para luces de hasta 10 metros. Los perfiles normalizados entendemos el perfil IP o perfil AU, los tres que analizamos en una diapositiva anterior. Para luces mayores es más económico recurrir en vez a viguetas de alma abierta, que son el otro tipo examinado. Allá vamos a ver un detalle que ya hablamos en la diapositiva anterior: situar las vigas dentro del canto de la viga maestra reduce al mínimo el canto global de todo el sistema horizontal que
viga y losa. Algunas instalaciones pueden atravesar el alma de las vigas mediante perforaciones, pero las conducciones más grandes tendrán que situarse en el espacio de un falso techo o un cielo raso que tendremos que realizar o dejarlo a la vista. En el otro ejemplo, se puede colocar o apoyar las vigas sobre el cordón superior de la maestra, manteniendo o sobre las alas en el caso de una viga de perfil normalizado IP. Manteniendo su continuidad, aumenta considerablemente el canto global, que es la suma de las dos secciones, de los dos perfiles, de toda la luz. Pero a cambio proporciona más espacio para el paso de las instalaciones. Entonces hay dos criterios de colocar, de apoyar la viga o sobre la vigueta o sobre la viga maestra o en continuidad de sus perfiles, pegándose prácticamente al alma de la sección de la viga principal. En estas tres fotografías podemos visualizar ejemplos de construcción de sistemas estructurales con vigas de acero, con perfiles normalizados, que son en este caso el perfil IP. En la foto superior se puede ver un sistema en etapa constructiva. Se reconocen bien la viga maestra, las vigas principales y la viga secundaria, que se están ubicando a una distancia predefinida. El tipo de apoyo, de conexión entre la viga secundaria y la primaria, avviene exactamente en el canto de la viga principal. Entonces la viga secundaria presenta la continuidad exactamente con el alma del perfil de la viga maestra y pueden estar apoyada mediante un corte sobre la ala superior del perfil de la maestra. De las dos fotos interiores miran de la parte interior, en la parte inferior se pueden observar las uniones de la viga secundaria con la viga principal realizadas en este caso con pernos y tuerca, pero siempre a través de perfiles de ángulos o por soldadura, como en el otro caso de la fotografía inferior en la parte derecha. Las vigas de aceros pueden ser ligueras o aligueradas. Están fabricadas mediante conformados en frío de láminas o platinas de acero. Son más ligeras y más estables en términos dimensionales y pueden cubrir luces mayores que sus equivalentes en madera. Son mejores conductoras de calor y consumen más energía en su fabricación. Los perfiles conformados en frío pueden cortarse y pueden ensamblarse de forma sencilla, con herramientas simples para formar una losa ligera. Son incombustibles resistentes a la humedad. También cuentan con cavidades para las instalaciones y el aislamiento térmico, al tiempo que acepta una amplia gama de acabados. Entonces son bien flexibles, bien ligeras comparada con el otro tipo de vigas examinadas.
Los orificios perforados, que son bien reconocibles en el isométrico de la parte superiores, reducen el peso de la vigueta, obviamente, y permiten el paso de la conducción de las instalaciones. En los puntos donde se producen cargas concentradas, como en el extremo de la vigueta o sobre los soportes interiores, es necesario pero disponer algunos rigidizadores para evitar la deformación de la vigueta cuando se utiliza por luces más grandes. Entonces en el isométrico es bien claro el ejemplo de sistemas estructurales con esta viga liguera de acero que están apoyadas sobre las vigas principales o la viga maestra que siempre al final descargan sobre las columnas verticales. Entonces el esquema es completo. Arriba, en apoyo a la vigueta de acero ligueras, se mira en la parte propio final del isométrico la terminación con tableros para realizar la losa. En esta diapositiva se pueden observar dos ejemplos de aplicación de viga de acero liguera en sistema estructural de masa activa. El primer caso de la foto a la izquierda, el sistema es totalmente de acero, porque también la columna pueden observarse con perfiles de acero, a diferencia del caso a la derecha que es un sistema siempre de masa activa pero con materiales diferentes, las columnas son de concreto. La consideración más interesante de esos sistemas, que es bien flexible, es que gracias a la presencia de estos orificios en el alma, el utilizo de esta viga permitirá al final de conseguir un peso global de la estructura mucho menores y también podrá favorecer la realización de instalaciones que podrán cruzar por las dos direcciones todo el espacio el espacio digamos definido y destinado al sistema horizontal de la estructura. Examinamos ahora vigas de madera. La dividimos principalmente en 6 grupos. El primer grupo son madera maciza. Para elegir una viga de madera maciza deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos: especie, clase estructural, módulo de elasticidad, valores admisibles de resistencia a flexión y acortante, flecha máxima emitida según la función prevista del edificio. Además, también debería prestarse atención a las condiciones concretas de carga. El ejemplo de madera maciza lo reconoce en el esquema al lado izquierdo 1, donde se mira el corte, la sección transversal de una viga de madera sólida. 2. La viga resultado de unir varias piezas en paralelo pueden tener una resistencia igual a la suma de las resistencias de cada pieza individual. Al lado izquierdo puede ver el corte o la sección transversal de una viga, resultado de la unión de 3 piezas en paralelo. Entonces se sumarán las 3 resistencias y aumentará la resistencia global del componente. 3. Las vigas compuestas consisten en varias piezas, pero son separadas y aseguradas mediante clavos, dispuestas a intervalo corto, de forma que las piezas individuales actúan como una unidad integral. Esto lo podemos reconocer en el ejemplo 3 al lado izquierdo. Es una sección transversal de una componente estructural de una viga compuesta donde son cortados
en este dibujo las dos piezas externas, el elemento de unión interno, dato que no es ubicado en continuidad, ma a intervalos, se mira de perfil. 4. Las vigas cajón se construyen encolando a dos o más tableros contrachapados unas alas de madera natural o madera microlaminada, que pueden diseñarse para salvar luces muy grandes, hasta 27 metros. Y esto lo reconocemos en el esquema al lado izquierdo, donde se miran las alas de madera naturales internas y a los dos extremos los tableros encolados, contrachapados, a cerrar esta sección transversales y crear un solo elemento. El grupo 5 son madera laminada. La madera laminada se fabrica uniendo con adhesivo especial lámina de madera de alta resistencia bajo determinadas condiciones, generalmente manteniendo paralelo el grano de todas las láminas. La ventaja de la madera laminada sobre la madera natural reside en la resistencia, generalmente más elevada, una mejor apariencia y la disponibilidad de distintas secciones. Los extremos de las piezas de madera laminada pueden fabricarse de diferentes longitudes para facilitar el ensamble o encolarse a tope para obtener una mayor anchura o canto. Entonces en el esquema al lado izquierdo puede reconocer el corte, una sección transversal de una viga de madera laminada, donde la composición es organizada por láminas dispuestas verticalmente en el canto del componente estructural. El número 6 son tableros de fibras paralelas acoplados. Los tableros de fibras paralelas o PSL se fabrican ligando fibras largas y estrechas de maderas mediante un adhesivo impermeable aplicado en condiciones de alta presión y temperatura. Se trata de un producto patentado y comercializado bajo la marca principal. La marca principal era la Paralam, que se emplea como vigas y también como pilares, remate y dinteles en entramados ligueros. Aquí mirate un ejemplo de esto. Material compactos de fibra paralela encoplada, ¿no?, a realizar una sección continua de un componente estructurales de madera, que pero es realizado con fibras paralelas. En esta diapositiva podemos examinar alguna foto de aplicación de vigas de madera, principalmente son maderas laminadas en las fotos superiores y en la foto inferior se puede ver al lado derecho algunos ejemplos de vigas con tableros de fibras paralelas que construyen una sección a doble T para aumentar la resistencia a flexión y reducir obviamente la flecha. Es interesante ver cómo las uniones entre viga principal y viga secundaria, cuando se utiliza madera laminada, siempre se refuerza con elementos que son de acero ad ángulos para mejorar la rigidez entre los componentes del sistema estructural. Las vigas de madera soportan losas estructurales, como se miran en los dos ejemplos reportados al lado izquierdo y isométrico. Las vigas pueden estar apoyadas en otras vigas, como el primer caso, inmediatamente en la parte de arriba,
y esta viga descargará sobre pilares o muro de carga. Las cargas puntuales en las losas pueden requerir refuerzo en el entramado. La parte inferior de la losa puede quedar expuesta. Los acabados de los techos son opcionales. Entonces, el primer caso que miramos en el dibujo más arriba es evidente la colocación de vigas de madera primaria y de vigas de madera secundaria a una distancia calculada, y el tablero superior es realizado con regla, con tabla de madera sólida, y la decisión de dejar a la vista de la parte inferior de la losa dependerá del arquitecto, si no se realizzerà un acabado opcional. Nel secondo caso, más al lado izquierdo del isométrico, se utilizan viguetas que son relativamente pequeñas y muy próximas una a la otra, y estas se apoyan sobre las vigas o también sobre el muro de carga en alternativa. Los elementos del cerramiento entre viguetas o los acabados de techo suelen tener dimensiones pequeñas. Sí, cuando se utiliza este segundo caso, dibujado en la parte más inferiores, los acabados, los elementos superiores de las losas, es preferible que tengan dimensiones pequeñas. El entramado de vigueta es flexible en forma y tamaño. Aquí miramos algunos datos dimensionales. Las vigas de madera naturales, disponibles en medidas nominales desde 4 por 8 pulgadas hasta 6 por 12 pulgadas, con un incremento de 2 pulgadas 5 centímetros, ¿no? Las dimensiones reales son 0,75, que son 19 centímetros, menos el canto, y 0,5 pulgadas 13 centímetros. Estas son las dimensiones reales porque la madera viene cepillada. Una regla práctica para calcular el canto de una viga de madera es la luz entre 15, y la anchura de la viga se calcula como la tercera o la mitad del canto. En el caso de vigas de madera laminada, la anchura de la viga puede variar de 8, 13, 17, 22 hasta 27.5 centímetros. El canto de la viga hasta 1.9 metros, 75 pulgadas, en intervalos de 35 o 38 milímetros, según la anchura de los laminados. Se pueden laminar piezas curvas mediante laminaciones de 19 milímetros, que son 0,75 pulgadas, para obtener una curvatura mayor. Las vigas de tablero de fibras paralelas pueden tener una anchura de 9 o 13.5 hasta 18 centímetros, que en pulgadas son 3.5, 3, 5 hasta 7. El canto de la viga, nel caso de viga de tablero o de fibra paralela, puede variar de 24, 30, 35, 41 hasta 46 centímetros, que corresponde a 18 pulgadas máximo. Al lado izquierdo podemos ver un diagrama, ¿no?, de viga de madera con la escala humana para ayudarnos a comprender la luz o el claro de la viga máxima que puede resistir. Entonces la luz de la viga, nel primer caso arriba la pone 3 metros y después 6.7 metros, pero se miran nel dibujo que va aumentando el canto, entonces l'espessore, lo alto de la viga, man mano que crece la luz considerada, pero no pasa los 6.7. Después en la segunda parte analizan la viga de madera laminada, que van a 4.5 metros, y después la luz de viga de tablero de fibra paralela con madera microlaminada, que van de 3 metros.
Y en el último, para enseñar la diferencia y la mayor resistencia, representa una luz de vida de madera laminada hasta 18 metros, que es la luz también de viga de tableros de fibra paralela y madera microlaminada que puede llegar a 14 metros. Examinamos ahora las vigas de hormigón. Las vigas de hormigón armado están diseñadas para que el hormigón trabaje conjuntamente con la armadura longitudinal y transversal para resistir las cargas aplicadas. Las vigas de hormigón in situ casi siempre se ejecutan junto con la losa que soportan, debido a que una porción de la losa actúa como parte integral de la viga. El canto de la viga se calcula midiendo hasta la cara superior de la losa, como en el ejemplo reportato en la parte inferior. La regla práctica para estimar el canto de la viga es la luz entre 16, incluyendo el canto de la losa, en tramos de 5 centímetros. La anchura de la viga será entre la mitad y un tercio del canto, pero siempre en múltiplo de 5 o 7.5 centímetros. Vamos a ver ahora en el esquema al lado derecho alguna regla práctica para definir la geometría de la sección representada en el dibujo. Regla práctica para calcular el canto de la viga, luz entre 16, como ya lo mencionamos anteriormente, incluido el canto de la losa en incremento de 5 centímetros. Aquí se mira en esto dibujo un bisel de la esquina de la sección transversal de la viga de hormigón de 2 centímetros. La anchura de la viga, como estábamos recordando, es la tercera parte o la mitad del canto. Y aquí se va en múltiplo de 5 o de 7.5 centímetros. La anchura de la viga debe ser igual o mayor que la anchura del pilar o de la columna de apoyo. En esta diapositiva miramos algún dibujo en isométrico de diseño de la armadura o del acero que se ubica en el concreto, ¿no? Para realizar en conjunto la viga de concreto armado. Sí, el esquema en la parte superior en inglés, pero son reconocibles los elementos de acero ubicados en la parte superior y menor cantidad y mayor cantidad en la parte inferiores. Y esto lo pueden ver también en el isométrico al lado derecho, bien clara la construcción de esta viga de la armadura de un canto bien alto, donde el número de la varilla presente en la parte inferior es netamente superior al número de la parte superior. Esto porque es solicitada a la acción externa, a la flexión. Ya vimos en el diagrama de resistencia a la flexión como la parte más solicitada a tensión está en el inferior de la sección de la viga, y la parte más solicitada es donde hay más esfuerzo a compresión en la parte superior. Entonces, donde hay que incrementar la cantidad de la varilla es en la sección de la viga, es en la parte inferior, como se mira en el isométrico y también en la sección dibujada al centro de la lámina. El otro tipo de varillas dibujadas con esta inclinación a 45 grados, que la mirate en el dibujo inferior al lado izquierdo, son para mejorar
para compensar la resistencia al esfuerzo cortante. Vamos a ver la resistencia contra el fuego de estos componentes que son vigas en varios casos. La norma clasifica el sistema constructivo de un edificio de acuerdo con la resistencia frente al fuego de su principal elemento, que son las vigas estructurales, los muros exteriores o interiores, si son de carga, los tabiques, particiones interiores, la conexión con losa y la cubierta. En el edificio de tipo 1, que lo analizamos en la diapositiva anteriores, todos los elementos principales están construidos con material incombustible, que son concreto, ladrillo, acero, y se permite el uso de algunos materiales combustibles siempre que sean auxiliares a la estructura principal del edificio. Entonces, en el caso arriba, el primer esquema demuestra una losa con una viga de concreto armado. Es incombustible. Entonces, este sistema, con este tipo de tecnología, se puede utilizar en construcción del tipo 1, 2 y también el 3. En el dibujo del corte inferiores se analiza o se representa una solución con viga de acero de perfil normalizado, que es una IP, como están reconociendo con su revestimiento de protección con este color gris por todo su perímetro. Los edificios del tipo 2 son similares a los del tipo 1, excepto por la reducción de los grados exigidos de resistencia frente al fuego para los elementos principales de la edificación. Entonces, del tipo 1 al tipo 2 cambia el grado exigido, que será un tiempo de resistencia al fuego. Y en este caso se puede utilizar exactamente el acero con una protección. Los edificios de tipo 3 cuentan con muros exteriores incombustibles, mientras que los elementos interiores pueden estar construidos con cualquier material que permita la normativa. Vamos a ver la resistencia contra el fuego cuando utilizamos en vez un elemento estructural como la viga de madera. La madera es combustible. La madera puede hacerse resistente pero frente al fuego mediante la aplicación también de revestimiento retardante que impidan su expansión y prolonguen la vida de la estructura durante un incendio. Si entramos en tipo según las normas internacionales que son denominados 4 y 5. Los edificios de tipo 4, que son previstos por la madera, tienen muros exteriores de material incombustible, mientras que los elementos principales del interior pueden ser de madera natural o laminada con una sección mínima y sin cámara de aire al interior. Los elementos constructivos principales de un edificio, salvo tabiques y particiones interiores no portantes, deben ser capaces de resistir al menos una hora la acción del fuego para poder hablar de una construcción resistente al fuego. Aquellos edificios que no necesiten protección específica al fuego pueden requerir cierto grado de resistencia al fuego en los muros exteriores próximos al límite de la parcela. Entonces, en este esquema miran una soluciones de vigas de madera y del tablero de la losa superiores, ¿no? Cambiaría de la superior a la inferior seguramente la presencia, creo, en la parte inferior de la vigueta de madera que realiza la estructura horizontal, seguramente un elemento aislante
que está a definir por la parte inferior la protección de todo el sistema. Vamos a examinar el principio de funcionamiento de estos componentes estructurales que es la viga cuando è sollecitato la carga puntual en estos esquemas tridimensionales de isométrico que son dibujados en la diapositiva. Entonces la carga puntual constituye un problema específico porque el efecto de una carga aplicada sobre el centro de un vano supone duplicar el momento flector respecto a su misma carga distribuida. Como en el ejemplo, se puede demostrar que sobre la viga actúa una columna, puede ser de madera en este caso, concentrada, y esto me crea problema por la generación de momentos flectores, dato que una fuerza per una distancia define momentos. Por ello siempre es preferible colocar un soporte o un muro de carga debajo de la carga puntual. Una carga puntual actúa sobre un punto, una superficie muy reducida de un elemento estructural, como cuando una viga apoya sobre un soporte. Un soporte apoya sobre una viga de reinforce o llamada también de apeo. Cuando no es posible debe recurrirse a una viga de reforce. Se puede utilizar también una viga de reforce llamada de apeo también, que permite de transferir la carga vertical hasta los soportes correspondientes. Como se miran, principalmente en el esquema indicado con la letra A y marcado por el círculo rojo, ¿no? Para resistir mejor a la acción de una carga puntual que actúa sobre una losa, es preferible utilizar una viga de reforce nella posición donde está prevista la acción puntual. Y después, a través de las vigas primarias o principales, esta acción de la carga puntual se transfiere a las columnas externas. Como se mira nel dibujo, en las dos representaciones, entonces donde habrá la reacción con la flecha negras para poder equilibrar estos fenómenos de carga puntuales. Examinamos en esta diapositiva algunos grupos de estructura de retículas de vigas. Dividimos principalmente en tres grandes grupos la retícula que se pueden realizar combinando más vigas. El primer grupo son retículas homogéneas. Entonces, combinando, interconectando más vigas se realizan estas estructuras horizontales. En estos tres ejemplos que miramos en la primera parte superiores, la retícula es homogénea porque todas las vigas presentan el mismo canto y prácticamente la misma longitud. La geometría va modificando, entonces organizándose por cuadrado o por rombos o por triángulos. En el segundo caso, en la parte inferiores, se llaman retículas escalonadas. Entonces las combinaciones de vigas a realizar las estructuras horizontal es diferente porque cambian de viga a vigas los cantos,
algunas será con un canto menores, algunas con un canto más grande, a segunda que son vigas principales, tal vez vigas secundarias, y también podrá cambiar la longitud, la luz de cada vigas a realizar las retículas. Entonces viene llamada retículas escalonadas. Esaminiamo il tercer gruppo, chiamato reticula concentricas. Las vigas combinadas según unas retículas, en este caso definida para un diseño, una composición geométrica en forma concéntrica. Esto le permite de cubrir grandes espacios horizontalmente sin utilizo de mucha columna, de muchos elementos verticales de descarga. La retícula concéntrica, dibujada en los tres ejemplos, en la parte superiores, per lo menos mantiene en los primeros dos casos lo mismo canto. Y pueden ver cómo descarga solo, como estábamos anticipando, únicamente descarga sobre 4 elementos verticales ubicados en la parte más externa del esquema de la retícula. En el primer caso, en los puntos de esquina. En el segundo caso, en el punto intermedios de la viga principales que genera estas retículas que están en los 4 lados. El tercer ejemplo es siempre una retícula concéntrica, pero más articulada. Los cantos no son iguales, entonces este sistema en las combinaciones de las vigas es más interesante porque al final consente de descargar únicamente sobre 3 columnas, dado que las 3 vigas principales tengan un canto mucho más alto y le permite con la trama, con la retícula, de conectarse, de realizar este grande sistema estructural de masa activa horizontal. En las dos fotografías inferiores podemos ver dos esquemas de realizaciones con retículas concéntricas. En el primer caso a la izquierda las vigas son de concreto y en el segundo caso las vigas son de madera y conservan los cantos constantes iguales, por lo menos en la parte interiores, y abren unas luces muy relevante, se puede observar también con la escala humana, sin la necesidad de soportes verticales intermedios. Gracias por su atención.